era una situación donde el dato aparecía que vos tenías un consumo de materia prima de 121.000 pesos, IVA incluido, Sí, y correcto. que el consumo representaba el 60% de las existencias, ¿no? Algo así me imagino que diría el enunciado. Sí, exacto. Bueno, eh, ¿por qué digo que es un tema matemático? Primero, bueno, no cabe duda que eso, como tiene IVA incluido, para el consumo le vas a eliminar el IVA, con lo cual lo vas a dividir por 1,21 Ujú. y te quedan 100.000. Y en realidad Sí, en todo el proceso productivo, digamos, ya te da el dato del consumo, con lo cual, nada, a los efectos de llegar al costo de producción, no debieras tener ningún inconveniente desde los datos, porque ya el consumo de materia prima es 100.000. Por ahí lo que te genera dudas, me imagino yo, que es un tema matemático, es cómo se arma la existencia final, porque ahí no había no había datos de existencia inicial. Entonces, claro, o sea, yo lo hice por mi cuenta y cuando vi el ejercicio dije, uy, no, nada que ver. Y por vi que eso, ¿no? había detallado lo de existencia inicial, existencia final, y no me terminaba de cerrar eso. Por eso digo que es matemático, porque en realidad, si te dicen que el consumo es 100.000, siempre uno tiene que eliminar el IVA, ¿no? Si te dicen que el consumo es 100.000 y representa el 60%, ¿cuánto será el 100%, no? Regla de 3 de matemática, ¿sí? Si 100.000 representa 60, ¿cuánto el 100? Entonces lo que haces es 100.000 dividido 0,60. Y eso lo que te da es 166.666, que eso, como no te habla que había existencia, eso habrá sido una compra. Digamos, el 100% de lo que vos tenías en el almacén era mayor, era 166.666, menos 100.000 que consumiste, te da los 66.000 de existencia final. Perfecto. Pero es un tema matemático, ¿eh? Vos decís, Bien, si 100 representa 60, ¿cuánto será el 100? ¿Sí? ¿Está? bien, Entonces, bien. eso se calcula de ese modo, ¿no? Buscás el 100 y después, una vez que sacás la base del 100, decís, bueno, si a esa base del 100 le calculás el 60% de 166 te va a dar 100. Y obviamente la existencia final va a ser el 40. ¿Entendés? Por eso te Sí, digo que es matemático, ¿eh? No, no es de costo, no es conceptual de costos. ¿Sí? bien. Perfecto. Lo voy a Tampoco, ver de vuelta y cualquier dale, cosa. tampoco es un enunciado, no es el objetivo complicarlos matemáticamente, ¿eh? Es una ecuación que es matemática. Después cuando veamos ahora en la segunda parte, toma de decisiones, vamos a trabajar con capacidad y demás, y ese tipo de cálculo lo va a hacer en 1000 oportunidades. ¿Sí? Bien, perfecto. Gracias. Pero ese es el cálculo matemático, ¿eh? Después todo lo demás no era complejo. Hoy vamos a ver un ejercicio bien completo al final, después de terminar con todo lo de costo de impo, que en definitiva incluye mucho de lo que hay también en ese y en otros ejercicios y como los que ya vimos. ¿Sí? ¿Está, chicos? Perfecto, gracias. ¿Alguna otra duda? Profe, yo tengo una duda. También es del mismo ejercicio de OVNI. En una parte, en la parte del CIF del centro, hay mano de obra indirecta. Sí, Y después hay retención de impuestos a las ganancias, también de la mano de obra indirecta, cargas sociales y proporcional de vacaciones. sí. Después, en la resolución del ejercicio, en la parte de retención dice 800, pero en el enunciado dice 600 y el proporcional de vacaciones 200. O sea, ¿se tiene que sumar esas dos cosas para que me dé los 800? Eh, eh, sí, entiendo que sí. Sí, tendría que ver los datos y el enunciado, pero según lo manifestás, sí, en realidad sí. Ah, Sí, 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 tenía. porque, a ver, vos lo que forma parte del costo. Vos acordate que el costo laboral
de mano de obra es el sueldo bruto más todos los adicionales a ese sueldo bruto, ¿sí? Claro, Los adicionales pueden ser horas extras, si tiene horas extras trabajadas, algún tipo de premio, algún dato que te puede dar el propio enunciado, las cargas sociales o aportes patronales que vas a estar sumando, y lógicamente el SAC, el adicional vacaciones, todo eso que vos cargas, una parte proporcional mes a mes, también te va a sumar, ¿sí? Son claro. adicionales. Sí, sí. En realidad los adicionales son muchos más, ¿no? Ahí está simplificado según lo que te pida cada ejercicio. Listo, sí, sí, tenía esa O duda. acordate mismo, poner todos los adicionales más completos los tenés en la parte teórica. No hay ningún ejercicio con todos los adicionales, pero en la parte teórica acá te aparecía el cargo de RT, digamos, un montón de datos adicionales, que eso cuando expusimos mano de obra en el marco teórico, y también creo que lo tienen en los apuntes entregados, ¿no? Pero sí estoy convencido que en la clase estaba, eh, que en realidad te aparece dentro de los adicionales, te aparece el tema de todos los conceptos, pero ponele, vos siempre partís del sueldo bruto, conceptualmente, siempre el sueldo bruto, más todo lo que no forma parte de ese sueldo bruto. Eso en la práctica, ¿eh? Ojo que en la Ah, teoría, en realidad, te pueden aparecer más componentes y todo forma parte del costo. Recuerden que yo les claro, comenté, si te aparece la retención de impuestos a las ganancias, en realidad si vos partís del sueldo bruto, ya eso está indirectamente incorporado en el bruto, ¿sí? Pero si a vos te aparece como un concepto, si la retención de impuestos a las ganancias que se hace al empleado es costo o no es costo, lógicamente es costo, ¿sí? ah, Forma parte del costo también. ¿Está? Como sí, concepto. sí, Todo es costo menos lo que no paga la empresa, que sería el salario familiar, licencia por maternidad, licencia por matrimonio, digamos, todos los conceptos que pagan CES. Después, todo lo demás para la compañía es costo. claro. Y eso no, o sea, las retenciones, esas cosas no llevan cargas sociales, ¿no? En realidad, la retención que está hablando ahí, habría que ver de qué retención te dice, porque en Sí, definitiva, si es una retención claro. de impuestos a las ganancias, no, tendría que ver Sí, el texto impuesto a las completo. ganancias de mano de obra indirecta. Por eso, por ahí ya está incluida en la mano de obra, ¿eh? Si Ah, vos partís del sueldo bruto, por ahí esos datos ya están incluidos en el sueldo bruto. De hecho, nosotros en clase vimos un caso donde había una retención de impuestos a la ganancia y justamente no la tomábamos porque ya estaba incluido dentro del sueldo bruto. Ahí depende si el sueldo de punto de partida te dice que es neto o es bruto. En la mayoría de los claro, casos partimos de un salario bruto, ¿sí? En casi todos sí, los ejemplos. sí, ¿Está? listo. Era eso que tenía este ejercicio. Y después de otra cosa era cuando hay un reintegro pendiente. No dice de cuándo. Dice reintegro pendiente. No, pero Sí o eso sí. Ah, en costeo para absorción. sí. En realidad Está en eso el no es ejercicio nada, de no lo motor. considerás porque no es ni costo ni gasto, no es nada. Ah, yo pensé que iba en la parte del estado de No, resultado en otros a favor. ahí no porque no es nada, es algo que te están debiendo, no es nada. No te impacta en el estado de resultado. Listo. Tampoco va a aparecer, eso, digamos, en un examen esos conceptos que por ahí son más contables y demás, no te va a aparecer estrictamente nada, ninguna terminología de ese tipo que te pueda generar duda, porque en realidad justamente está en ejercicio que lo vamos viendo para que lo asuman desde el punto de vista de concepto, pero eso, digamos, algo que no es ni costo ni gasto, no lo estuvimos trabajando demasiado, apareció en algún ejercicio por ahí, pero no lo vas a tener como concepto, ¿sí? Ah, sí, listo, buenísimo. Está, sí, que lo tengan claro que es lo que no es ni costo ni gasto, no te impacta en los estados de resultados. Listo. Buenísimo, gracias, profe. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Igual al final abrimos debate, después y vemos. Sí, hoy supongo que vamos a hacer cuatro Zoom. ¿Está? Bueno, entiendo que la mayoría pudo haber practicado algo. Terminamos, la idea es así, terminamos con todos los ejemplos de costo de importación,
¿sí? Que tenemos varios para ver. Eso nos llevará 2 seguro, y quizás alguno más, depende de las consultas que haya. Tengan en cuenta, también no se queden con dudas acá, en todo lo de IMPO, porque no tenemos más clases. Entonces traten de verlo como si lo estuviesen haciendo, de ir interpretando todo, y cualquier duda lo participen y consulten. Así sirve también como preparación, por más que venga algún concepto nuevo que estemos desarrollando en el día de hoy. Después vamos a ver un caso bien completo de costeo por absorción, ¿sí? Para que tengan un repaso completo y, lógicamente, todas las dudas que sean necesarias. ¿Estamos, chicos? ¿Profe? Profe, perdón. Está bien. Le hago una consulta. No es tanto de un ejercicio en sí, sino en cuanto al armado. ¿Es lo mismo armar el costo indirecto de fabricación dentro, por ejemplo, de la producción en proceso, ya cuando lo vas a poner y pones elementos de costo de producción en proceso y empezás materia prima consumida y así, y cuando estás por armar el costo indirecto de fabricación, ahí describir todo, en lugar de hacerlo por separado? A ver, la forma en que vos lo trabajes en una planilla es personal tuya, no es que tenés un formato obligatorio de trabajo. Desde el punto de vista conceptual te puede confundir, porque estarías mezclando elementos. O sea, si vos agarrás una materia prima, la sumás como un costo indirecto, está mal, pésimo te diría. Porque de hecho la materia prima ni siquiera es indirecta, es directa, ¿sí? Con lo cual estaría mal. Eh, yo creo que si vos, la forma en que nosotros lo fuimos armando, y como tienen todos los ejercicios, es la forma en que les va a servir para no equivocarse. Después, cada uno puede armarlo del modo en que quiera, si tenés claros los conceptos. Y vos, después, cuando se te pregunta, no sé, armar el costo primo, sabés diferenciar claramente y no sumes todo como un único elemento, no pasa nada. Sí, pero yo no te lo recomiendo. Te va a llevar a una confusión. Si lo tenés claro, podés armarlo como quieras. ¿Sí? O sea, yo te recomiendo que sigas el paso a paso, porque es la forma más fácil de ir interpretando después los distintos datos y cómo se componen los distintos elementos de costo. ¿Sí? ¿Está? Pero, Sí, gracias. pero lo podrías trabajar como vos quieras, ¿eh? Esto es un consejo. No es que te voy a poner mal si tenés claro cuáles son los conceptos y no mezclas todo. ¿Sí? Profe, otra consulta de esto de costos de importación. ¿Es indiferente cargar el SIM para el valor nacionalizado o para la parte de total de erogaciones de fondos? Porque la clase pasada el SIM No, sí, es indiferente, sí, es sí, es indiferente. indiferente. Listo. O sea, la exposición es indiferente. De cómo los pones, me decís, sí, sí, es Sí, indiferente. perfecto. Totalmente. Lo que tienen que tener claro que en la mayoría de los casos, aunque no te aparezca, en realidad en el examen, vamos al examen, que por ahí es lo que a ustedes les importa, aunque no te aparezca el dato de SIM y de escaneo, lo tienen que tomar igual, ¿sí? Tanto los $10 como los $28. En ambos casos lo debieron tomar. Perfecto. ¿Está? Igual hoy, ahora vamos a ver varios ejercicios, ¿sí? Así que vamos a ir resolviendo las dudas. ¿Estamos, chicos? Profe, tengo una consultita también de importación. Dale. La tasa de estadística, en algunos ejercicios está hecha con el 2,5 y en otra con el 3. No, siempre está hecho con el 3, ¿eh? No sé Ah, dónde yo está había hecho con el visto uno que 2,5. estaba con No, el sí, 2,5. no sé dónde, ¿eh? Todos los que vimos acá en clase y todo es el 3, ¿eh? Ah, No existe el 2,5. Si hay un 2,5 está mal. Tiene que estar con el 3. O sea, lo que ah, sí podés tener es Me un parece que yo máximo. también lo vi. Por eso, si hay alguno que está mal. Ojo, había un valor, pero no era de tasa de estadística. Había un valor que era de tasa de comprobación de destino, que no es la tasa de estadística. La tasa de estadística es el 3%, ¿sí? Eh,
y lo que tenés es un mínimo que de $10.000 para abajo son $180 y un máximo que son $150.000, ¿sí? Hoy de hecho vamos a ver un ejercicio con el máximo. Pero, ¿cómo es? Pero en el medio siempre 3%, ¿eh? Si en algún caso hay algo que está mal. No, 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 Listo, sí. no No me acuerdo recuerdo el dónde lo caso, vi, o porque creo que fue en el apunte o algo de eso. no, no, no. Lo que el apunte decía es que antes era del 0,5, por ahí en algún lugar, porque del 2,5 fue hace añares. O sea, Sí. muchos años atrás era del 2,5. Después pasó a ser durante muchos años, más de 10 años, del 0,5 con un máximo de 500. Se subió al 3% por única vez durante el año 2020, ¿sí? Que terminaba 31 de diciembre de 2020. Se prorrogó al 3% durante el 2021 y seguramente se va a prorrogar al año siguiente, como pasa con todas las cargas fiscales, aduaneras que se incorporan a nuestro país, ¿sí? Que son temporales por un año y quedan eternas. El impuesto a las ganancias fue un impuesto que se impuso hace más de 40 años de forma temporal, ¿sí? Todavía seguimos teniendo impuesto a las ganancias. Con lo cual, nada. Siempre 3. Hoy, todo lo que ustedes tienen que hacer es 3, salvo el máximo de 150 y salvo el mínimo de 180, que eso está en marco teórico. De hecho, tenían un cuadro y todo en la teoría que expresaba eso. Lo de 2,5 te diría en los 90, y que era 2,5, por ahí hacía alguna referencia histórica. 0,5 fue hasta 2018, 0,5 y $500, y a partir de 2020 fue cuando se impuso la del 3% y se mantiene en 2021, ¿sí? Pero en la parte, en los ejercicios, creo que no están todos hechos con el 3, ¿sí? De lo que vimos. Por ahí en marco teórico leíste algo histórico y capaz que hacía Claro, alguna sí, capaz que referencia, me confundo. ¿sí? Sí. Pero para no confundirte, 3% es lo que tenés que estar incorporando ahora, ¿sí? Sí, gracias, profe. ¿Alguna otra duda, chicos? Bueno, largamos. Bueno, hacemos un micro repaso de los elementos a tener en cuenta a la hora de trabajar con la práctica de costo de importación. Y en realidad los elementos que tengo que considerar son siempre el origen de la importación. Acá es importante ver si existe certificado de origen, cuando el origen implica un beneficio aduanero, ¿sí? Ejemplo Mercosur. En el caso en que no genere ningún beneficio aduanero, bueno, ya el certificado por ahí me lo piden igual dentro de los papeles de aduanas, pero no me va a cambiar la ecuación de lo que yo tengo que estar pagando. El origen de la importación, que es país de origen, me puede dar un beneficio aduanero, ¿sí? Ejemplo Mercosur, no estar grabados de tasas y derechos. El régimen de importación, que puede ser definitivo o temporal. En general nosotros, todos los prácticos, lo hacemos como si fuera una importación definitiva. Hoy vamos a ver un ejemplo de importación temporal. También es importante el tipo de bien importar, ¿sí? El tipo de bien importar, acá lo que diferencia es si fuera un bien de capital. Recuerden que el bien de capital, no confundan bien de capital y bien de uso. El bien de capital es aquel bien que está incorporado a un proceso productivo. Esto es una maquinaria, ¿sí? Si bien desde el punto de vista fiscal se habla de bien de uso, si yo mañana estoy importando un automóvil para uso mío particular, en realidad no reviste la característica de un bien de uso. Es un bien para consumo, ¿sí? Yo cuando tenga bien de capital estoy pensando en un equipo, una maquinaria o algo destinado a un proceso productivo. Si fuera bien de capital tengo beneficios aduaneros, que en definitiva no va a estar grabado con tasa estadística, va a tener un derecho generalmente relativamente bajo,
y no voy a tener percepciones ni de IVA, ni de ganancias, ni de ingresos brutos, porque el destino es el uso de ese bien. Y a su vez, el IVA normal, el IVA general, en lugar de ser del 21%, va a ser del 10,5%, ¿sí? Como particularidad. La condición tributaria del importador normalmente va a ser un responsable inscripto. Si es un responsable inscripto, en general, desde el punto de vista fiscal, debiera pagar todo, salvo que logre, a través de créditos fiscales a favor continuo, saldo de libre disponibilidad, pida con los requisitos que ya me imagino que conocen. Esa es una típica pregunta de examen, ¿sí? Para solicitar un certificado de no percepción o no retención. Y si lo tuviera, en realidad, por el 100%, puede ser que alguno de los impuestos esté exento o no grabado en función al certificado, ¿sí? Eso vimos en la clase pasada, algún caso, vamos a volver a ver seguramente en la clase de hoy algún caso adicional. Si no fuera un responsable inscripto, que en realidad es el único que puede pedir algún certificado de no retención o percepción, la variante es que puede hacer la importación un consumidor final o un monotributista. Si quien hace la importación es un consumidor final, la particularidad que tiene es que no va a tener percepción de IVA ni va a tener percepción de ingresos brutos. El IVA siempre va a ser del 21, porque para el consumidor final todos los bienes son consumo, y va a tener una percepción de ganancias, de impuesto a las ganancias, del 11%. ¿Sí? Y en la mayoría de los casos se va a pedir la erogación total de fondos, ¿sí? Financiera, cuánto es lo que va a tener que erogar, qué plata va a tener que contar para afrontar esa importación, y el costo de la importación, que dentro del costo yo no considero toda la parte fiscal, que son créditos fiscales, y lo mismo ocurre con los IVA de las facturas a nivel local, ¿sí? Eso conceptualmente, si tienen claro todo esto que dijimos la clase pasada, que acabo de repetir, avanzan a modo veloz en todo lo que es costo de impo, ¿sí? La estructura que vamos a tener es, partimos del FOB, tenemos dentro de la formación junto al flete internacional, el CFR, ahí tenemos el seguro internacional, que siempre era el 1% del CFR, como armado de la base imponible. Después, si fuera un valor mayor o menor, lo tendré que estar ajustando. Eso me daría la base CIF. Sobre eso aplico derechos y tasas. Recuerden que los derechos pueden ser al valor en específico. Y dentro de las tasas, la tasa estadística, que siempre va a ser del 3%, salvo las particularidades que dijimos hace un rato. Una tasa de comprobación de destinos, que esta sí debiera aparecer estrictamente en los enunciados. La tasa de estadística, si no aparece en un enunciado y corresponde, igual la tengo que estar considerando. Comprobación de destino e equiparación de precio, si no aparecen estrictamente en el enunciado, no los tengo que considerar a la hora del cálculo. Ahí estaría armando la base imponible, que es la base imponible fiscal, donde aplico IVA, percepción de IVA, percepción de ganancia e ingresos brutos. El general para responsable inscripto es 21, 26 y 2,5, y toda la parte de impuesto interno que impacta por producto. Y recuerden que en el impuesto interno tengo que armar una base imponible diferencial y distinta para generar el cálculo del impuesto interno. A esto le sumamos los $10 al SIN, los 28 escaneos de digitalización, que serían 23,14 y 4,86 discriminando el IVA, más todos los gastos operativos de puerto, más menos el ajuste del seguro, más todos los costos locales desde la salida del puerto hasta que llega a mi almacén, para formar el total de erogación de fondos y después armar el costo de la importación. ¿Dudas con todo esto? Un micro repaso desde el punto de vista conceptual. Este ejercicio creo Disculpe, que lo habríamos hecho, sí. me quedé con la parte que dijo de la tasa estadística. Esa en la práctica siempre hay que tenerla en cuenta, digamos.
Siempre. Sí, sí, porque te lo van a cobrar siempre. Si en el Listo, la enunciado no te lo dice, igual lo tenés que considerar. ¿Sí? Bien, joya. Con el máximo y con el mínimo. Igual el máximo bastante, tiene que ser una importación enorme y el mínimo muy poquito. Así que en la mayoría de los casos te va a impactar el 3%. ¿Está? Este caso creo que lo vimos la clase pasada, si no me equivoco. Y me parece que el de bien de uso también lo habíamos visto la clase pasada. ¿Sí o no? Recuérdenme, no me acuerdo los ejercicios que vimos la Y clase el que pasada. le sigue creo que no habíamos visto. Este de donde estaba al valor en específico lo habíamos visto, ¿no? La diferenciación. No, eso me parece que no lo vimos. Este no. No, No, este ese no lo vimos. Este Perfecto. sí Este y el sí. otro no. Ok. Entonces largamos desde acá y deben ser todos novedosos. Bueno. Determinar el costo de erogación de fondos de una importación de 50 máquinas abrochadoras hasta un bien de uso para utilizar en el proceso de fabricación de un producto proveniente de Canadá. Valor FOB 350. El costo del flete aéreo es 250. Ya me amenaza que se acaba en 10 minutos. Igual nos volvemos a conectar con la misma conexión como siempre. El valor FOB unitario 350. El flete aéreo 2500. El seguro 0,50% masiva. La aduana determinó una tasa de equiparación de precios de 1500 por el total de máquinas. Se pagan derechos del 15%. Derechos ad valorem, derechos específicos de 10 pesos por kilo. El costo del flete interno es 100 masiva. Si excede el peso de 200 kilos, se cobra 5 por cada kilo adicional. Cada equipo pesa 7 kilos. El importador es responsable inscripto en IVA. Se paga a 60 días mediante carta de crédito. La tasa mensual que se aplica en esa carta de crédito del 2%. Las comisiones 50 masiva y se deberá pagar 150 pesos al despachante de aduana que es monotributista. ¿Sí? Bueno, primero identificar, como en cada ejercicio, cuál es el origen. El origen es Canadá, proviene de Canadá. En principio, Canadá no es ningún mercado que yo tenga algún tipo de beneficio aduanero. ¿Sí? Con lo cual es importante identificar el origen. Y el segundo punto es identificar el tipo de bien. Son máquinas que van a estar incorporadas al proceso productivo, o sea, que reúnen las características de un bien de capital. Como bien de capital, voy a tener el beneficio de la tasa de estadística que no se cobra y desde el punto de vista fiscal solo va a estar impactado por el IVA al 10,5%. Esto yo ya lo tengo cuando leo de qué se trata, tengo que tener claro este concepto teórico porque de ese modo yo ya me ubico en lo que va a ocurrir cuando esté armando el ejercicio. Pero esto lo tienen que tener claro y detectar al momento que dicen origen, tipo de bien, y ahí dicen, bueno, esto va a ocurrir tal o cual cosa, independientemente de los datos que tenga. Si ustedes son capaces de empezar a definir con la sola lectura esas variables, que son las variables teóricas que tienen que aplicar, avanzan muchos casilleros. Vamos a la resolución. Armamos el valor FOB. Cada máquina salía 350 y tengo 50 máquinas, 350 pesos por 50 máquinas, me da un valor FOB de 17.500. ¿Sí? A esto le tengo que incorporar el flete de 2.500, con lo cual me queda un CFR de 20.000. ¿Sí? Este CFR de 20.000, el seguro siempre es el 1% del CFR, con lo cual tomo el 1% de 20.000 y me da 200 pesos. Recuerden que el seguro real, yo lo que había contratado era 0,50 masiva. O sea, 0,50 a la mitad de 1, con lo cual lo que yo contraté es un seguro de 100 pesos. ¿Sí? Después tendríamos que hacer el ajuste de esos 100 pesos y seguramente lo contraté en el mercado local, por eso mi proveedor me facturó IVA también. Si yo lo hubiera contratado en el mercado internacional
y es una factura del exterior, en realidad hubiera estado exento de IVA, ¿sí? Con lo cual no tengo que considerar IVA. Acá tengo que considerar tanto el ajuste como el IVA para esa factura, ¿sí? Vamos a el valor CIF, que me da 20.200, ¿sí? La sumatoria de CFR más Seguro Internacional. Sobre este valor CIF yo voy a aplicar derechos y tasas, ¿sí? Acá me dan, dentro de las tasas, me hablan de un dato adicional que tiene que estar estrictamente en el enunciado para que yo lo considere, que es la tasa de equiparación de precios de 1.500 pesos, ¿sí? Por otro lado, si bien la tasa de estadística, acá nomás le dice enunciado, pero supongan que me lo hubiera dicho justamente por maldad para confundirme y me hubiera dicho que era del 3%, en definitiva, yo no la tengo que considerar porque estoy importando un bien de capital y el bien de capital está dentro de las exenciones donde se aplica la tasa estadística. Eso también lo tienen en la estructura de marco teórico, ¿sí? Para que lo vean y les quede claro. El derecho, acá tengo la alternativa que tengo un derecho mixto, ad valorem y específico. Recuerden que cuando yo tenía un derecho mixto, en realidad lo que la aduana me iba a tomar era el mayor de ambos. Entonces yo hago el cálculo de ambos para ver cuál es mayor y ese es el que tengo que estar considerando. Entonces tomo el ad valorem es 15%, 15% de la base CIF me da 3.030 y el específico son 10 pesos por kilo. Y acá tengo 50 máquinas, ¿sí? Que pesan 7 kilos cada máquina, cada equipo. Tengo 50 equipos que pesan 7 kilos cada equipo. Esto es enunciado, ¿eh? Por si no lo ven, lo de 7 kilos está acá, ¿sí? 7 kilos cada equipo, 50 máquinas, ¿sí? Hago 50 por 7, me da 350 por 10, que es el derecho específico, 10 pesos por kilo, en definitiva, me estaría dando 3.500, ¿sí? Esos 3.500 que yo tengo de específico, como es mayor que el ad valorem, tomo del mixto, tomo el 3.500, que es el mayor, ¿sí? Ahí llego a una base imponible de 25.200. En la parte fiscal solo aplico el 10,5 de IVA, ya que la percepción es de IVA, ganancias e ingresos brutos, va a estar exento justamente por ser un bien de uso, un bien de capital. Y ahí ya tengo la porción de impuestos que voy a estar incorporando en este ejercicio. Después vamos a los cargos locales. Dentro de los cargos locales tengo 150 de un horario despachante de aduana, 150 de el despachante de aduana, que es monotributista. Como es monotributista, en definitiva, no le tengo que discriminar IVA, pongo los 150. Tengo la comisión bancaria de 50, comisión bancaria masiva, tomo los 50 y el IVA de los 50, 10,5. Tengo el interés de la carta de crédito. El interés de la carta de crédito, ¿sí? ¿Qué me dice? La carta de crédito, ¿qué base voy a tomar siempre? Voy a tomar el valor FOB, ¿sí? Porque la carta de crédito se la voy a dar a mi proveedor internacional. Entonces tomo como base el valor FOB, 17.500, en la carta de crédito y en definitiva me están cobrando una tasa mensual del 2%, ¿sí? La tasa mensual que me cobran, y el plazo son 60 días. Con lo cual tomo la tasa del 2% y en realidad como son 2 meses, me va a dar el 0,2 por el 0,2, con lo cual me daría un 0,4% por 17.500, es el valor del interés de la carta de crédito. Acá no lo dice, ¿sí? No está puesto, pero si alguien le hubiera puesto el IVA sobre este interés, hubiera estado perfecto también, ¿sí? En realidad el enunciado debiera decir que es masiva. Está, cuando no lo dice, si no lo incorporan, está perfecto, ¿no? Pero debiera haber dicho el enunciado masiva. Y me está quedando el flete,
¿sí? Que me dice que el costo de flete interno, ¿sí? Son 100 masivas y si excede de 200 se cobra 5 pesos adicional por cada kilo adicional, ¿sí? Entonces, vamos a el valor del flete, ¿sí? En definitiva, el peso que yo estoy transportando es superior, porque yo estoy transportando 350 kilos, ¿sí? Ya lo habíamos calculado antes, que eran 7 equipos, perdón, 7 kilos por equipo por 50 maquinarias, con lo cual yo estoy trasladando 350, es el flete interno que estaría teniendo, ¿sí? Supera los 200 kilos. ¿En cuánto supera los 200 kilos? En 150 kilos. 150 kilos por 5 pesos, ¿sí? Eso me daría un valor adicional de 750, ¿sí? No sé si digo bien. 150 por